Bienvenidos al módulo 3 y final del curso Generalidades de la importación de mercancías. En este módulo abordaremos el proceso de despacho en la aduana, como también aquellos impuestos previos que se deben de pagar, los permisos no arancelarios que se deben adjuntar a la declaración de mercancías dependiendo la naturaleza de las mismas, entre otros aspectos que veremos. Por lo tanto, los invito a que se queden en el desarrollo del curso. Entonces podemos mencionar que los impuestos que se pagan previo a retirar las mercancías de la aduana, en este caso lo que es el impuesto al valor agregado, más conocido como el IVA, que todos pues en este caso sabemos que es un 12% que se debe aplicar, y también lo correspondiente a los derechos arancelarios a la importación. Aquí va a depender de la naturaleza de las mercancías, debido a que existen mercancías que no pagan este arancel, por ejemplo las computadoras, entre otras mercancías que van desde el 5%, el 10% y un 15%. Pero también es importante que tomemos en cuenta que existen mercancías que también deben de pagar un impuesto específico, por ejemplo el combustible, el licor, entre otros. Otra de las consideraciones que se debe tomar en cuenta antes de realizar importaciones es que el servicio aduanero, además de verificar el correcto cumplimiento del pago de los impuestos en materia de comercio exterior, también verifica que aquellas mercancías que por su naturaleza para ingresar al país deban contar con un permiso no arancelario. Este no es emitido por la SAT, sino que lo emite una tercera entidad, por ejemplo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, también el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Si usted, por ejemplo, va a importar medicamentos, debe contar con un permiso de salud, esto por darles un ejemplo, por lo que los invito a visitar el portal de la SAT. Si tiene duda de la mercancía que usted va a importar, pues necesita de un impuesto no arancelario, ahí va a encontrar todo el listado de aquellas mercancías que se tienen, en este caso pues que deben contar con un permiso no arancelario. También es importante que conozcamos en qué consiste el análisis de riesgo. Esto prácticamente, como lo visualizamos en pantalla, es como si fuera un semáforo, en donde se cuenta con dos colores. Uno es selectivo de color verde y otro rojo. Algo muy importante que les quiero mencionar es que esto es de manera aleatoria. Al momento de ser sometidas estas declaraciones pues al sistema de análisis de riesgo, y como resultado es color verde, es decir que el contribuyente puede retirar sus mercancías de la aduana, ya que el sistema le ha indicado levante sin revisión, debiendo pasar por el módulo de confirmación de la aduana. Caso contrario, cuando el selectivo es de color rojo, aquí el proceso es diferente. Las mercancías tienen que pasar por un proceso de revisión física documental, en donde el personal de aduanas verifica el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en caso pues de tener alguna duda de algún dato se le hace saber, en este caso al contribuyente, con el objeto de verificar el correcto cumplimiento. Y ya pues si todo está bien, en este caso el contribuyente cumple con lo solicitado, pues puede retirar las mercancías de la aduana. También debe de pasar por el módulo de confirmación de la aduana para poder culminar el proceso de retiro de estas mercancías en la aduana. Y para comprender un poquito más de este proceso de importación de mercancías, podemos observar un ejemplo en donde un contribuyente está importando lo que es un lote de playeras para caballero, diferentes colores y tallas. En primer lugar, debemos de observar lo que corresponde a la clasificación arancelaria. Y por ende, pues en este caso debemos aplicar lo correspondiente a un 15% de los derechos arancelarios a la importación. Entonces, ya teniendo la clasificación arancelaria y tomando en cuenta el valor de la factura comercial, que en este caso son 3.000 quetzales, que sería el valor FOB, y flete y seguro con un valor de 800, que sería el valor CIF. En total se tiene la cantidad de 3.800, y les quiero comentar estos datos.
que únicamente son para fines ilustrativos, ¿verdad? Para poder comprender de una mejor manera este proceso. Y aquí podemos observar la forma en que se va a tomar el cálculo del impuesto, teniendo el valor de los 3.800 y los derechos arancelarios a la importación que por el tipo de mercancía que le corresponde, como también el impuesto al valor agregado. Entonces, lo vamos a hacer tomando en cuenta estos datos para poder identificar nosotros al momento de verificar en qué momento las mercancías van a pagar los derechos arancelarios a la importación. En este caso, pues le corresponde que se debe de pagar 1026 quetzales, ¿verdad? Para que tengamos un ejemplo de cómo es que se van a calcular el pago de los impuestos en la aduana. Obviamente existen otro tipo de gastos que se deben de realizar. Por ejemplo, si usted va a realizar la importación por la vía aérea, pues debe tomar en cuenta la agencia de carga, la aerolínea, todo el proceso que conlleva también para poder hacer todos estos gastos al momento de realizar los pagos correspondientes. Pero en aduana como tal, esta es la cantidad que se debe de pagar, ¿verdad? Al momento pues de tener ya los datos ya establecidos previamente. Nuevamente hago la mención que estos datos o estos valores son únicamente para fines ilustrativos. Otro de los aspectos importantes que también debe de conocer son aquellos formularios en donde se deben de realizar este tipo de impuestos. Debemos de ingresar a lo que es al portal de la SAT en el apartado de servicios tributarios. Posteriormente debe ingresar al icono flotante que aparece del lado derecho de su pantalla con el nombre de Declaraguate como tal, ¿verdad? Aquí es donde nosotros debemos de realizar este tipo de pagos, ¿verdad? Algo importante que les quiero mencionar, que la SAT pues no recibe en este caso pues los pagos de sus impuestos por medio de terceros. Es importante que únicamente debemos de conocer y se deben de realizar los pagos correspondientes a través del sistema Declaraguate. Posteriormente, el sistema va a mostrar lo que corresponde a la estructura como tal. Es necesario ir al apartado de aduanas y vamos a encontrar dichos formularios. En este caso existe el formulario SAT 8560 y el 8530. Aquí va a depender, en este caso, pues la acción o la actividad que usted vaya a realizar. Algo importante que se les quiero mencionar es que los pagos que se realizan, como ya lo hemos visto, pues acá va a depender de, en este caso, si es una importación definitiva, si esa mercancía que usted está ingresando requiere que se paguen impuestos específicos. En este caso puede ser un impuesto por la distribución de X producto, ¿verdad? Para que también usted vaya tomando en cuenta, ¿verdad? Si por ejemplo, si su mercancía no requiere un impuesto específico, acá tenemos en el pago de la declaración aduanera el formulario SAT 8560, ¿verdad? Que acá se pagan los derechos arancelarios a la importación como el impuesto al valor agregado, para que también tengamos en cuenta por medio de qué formulario se deben de pagar estos impuestos como tal. Y aquí podemos observar de una manera resumida cómo es que se da el proceso de despacho en la aduana. En primer lugar, tenemos la llegada del medio de transporte con las mercancías. Luego procede a descargarlas, pero como ya los había mencionado, si el contribuyente así lo requiere, puede solicitar, en este caso, pues o realizar lo que es una declaración anticipada, con el fin de corroborar que sí, efectivamente es la mercancía que ha comprado, y con ello hacer un llenado correcta de la declaración. Ahora, si no se da en este caso, pues de una vez el agente aduanero va a proceder a realizar la transmisión de la declaración de mercancías. Ya teniendo transmitida la misma, se procede a realizar el pago de los tributos correspondientes. Esto de acuerdo a la documentación de soporte que le va a brindar en este caso el contribuyente al agente aduanero, y luego va a ser sometida la declaración de mercancías a un análisis de riesgo o selectivo, como se le conoce normalmente. Y si la declaración da como resultado selectivo verde, el contribuyente procede a retirar las mercancías de la aduana.
Y para terminar el proceso, pues es necesario pasar por el módulo de confirmación que tenga, en este caso, pues destinado la aduana como tal. En el caso de ser selectivo rojo, es necesario que las mercancías sean analizadas por el personal de la aduana. Esto para corroborar el cumplimiento de las obligaciones, y si el análisis realizado determina que existen inconsistencias, el verificador de las mercancías le va a solicitar la información de soporte, y si todo está bien, ya después de revisar la misma se va a liberar del sistema para que el contribuyente, en este caso, pues pueda retirar la mercancía de la aduana. También es necesario pasar, culminando el proceso, por el módulo de confirmación de la aduana. Y es así, de manera general, cómo se dan este tipo de procesos de la importación de mercancías. Espero pues que ya con información así de manera resumida, es importante que nosotros tengamos en cuenta y lo veamos de un punto de vista pues que nos permita el poder conocer de manera general cómo es que se da la importación de mercancía, los tipos de importación que existen. Pero acá les muestro el proceso, ¿verdad? También va a depender del proceso o al régimen al cual estén sometidas estas mercancías como tal, para que usted lo tome en cuenta. Así que espero pues de que toda la información que les he brindado les sea de mucha utilidad y lo pueda poner en práctica para poder desarrollar de una mejor manera cada una de sus actividades. Hasta pronto.